Mis amigos, buenas noches. Hay un pensamiento en el libro de los Hechos, en el capítulo número 26. Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, versículo número 14. Y habiendo oído todos nosotros, habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Qué les parece si nos colocamos en pie y oramos? Querido Padre Celestial, gracias por la oportunidad de reunirnos otra vez para estudiar su palabra. Gracias, Señor, por los ángeles que nos acompañan. Gracias por su Santo Espíritu que nos dirige. Gracias por los amigos y amigas presentes. Gracias por los hermanos y hermanas que hoy apoyan este programa con su presencia. Gracias por todos aquellos y aquellas que nos siguen en cualquier lugar del mundo. Padre amado, permita que su Espíritu Santo hoy nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que las palabras que sean pronunciadas aquí no sean palabras de un hombre, sino las palabras suyas, Señor, para gloria de su nombre y salvación de las almas. Diríjanos, Señor, que cada persona que escuche este mensaje pueda tener una estrecha e íntima comunión con usted, y que el propósito del mismo pueda alcanzarse, que los corazones, Señor, las mentes sean impresionadas, que decidan seguirle a usted y vivir para la gloria de su nombre. Es nuestro anhelo y oración, y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En la serie Dios te busca, hoy queremos hablar brevemente acerca de la experiencia de un hombre conocido como el apóstol Pablo. Hay una frase que aparece en el versículo 14 del capítulo 26 de los Hechos. Primero es bueno decir que la experiencia del encuentro entre Jesús y Pablo se registra 3 veces en el libro de los Hechos. Número 1, capítulo 9. Número 2, capítulo 22. Y número 3, capítulo 26. Si usted se detiene y compara cada uno de los relatos, descubre que hay detalles que se van sumando. Y es interesante ver cómo el apóstol Pablo, en circunstancias distintas, refiere esa historia. Y es bueno ver cómo el autor del libro de los Hechos, Lucas, presenta todo el acontecer de la experiencia de Pablo. Y es bueno entender por qué en el encuentro entre Jesús y Pablo, el Señor Jesús decide usar una frase que no es judía, que no es hebrea, que la usaron en Tarso, donde Pablo estudió su primer doctorado en filosofía, y le plantea a Pablo un pensamiento que no es de la lengua hebrea. Y llama la atención de Pablo en el encuentro que tiene con él. El apóstol Pablo, relatando su experiencia, dice que él iba para Damasco con cartas para tomar preso a los cristianos. A unos los encarcelaba e inclusive él refiere: hasta llegué a apoyar la muerte de algunos. Y ya conocemos la experiencia de Esteban en Hechos capítulo número 7. Ahora, rumbo a Damasco, se encuentra con Jesús. Y en la conversación entre Pablo y Jesús define, número 1, la visión de Pablo. Y también define la misión de Pablo. Porque cuando un hombre o una mujer tiene una clara visión de Dios, tiene entonces una definida misión que cumplir. El Señor no habla de posibilidades, no habla de probabilidades. El Señor ni siquiera habla de algo confuso o que no esté claro. Cuando Dios llama a un hombre o a una mujer, le dice exactamente y específicamente lo que quiere que haga. Y allí la importancia del capítulo 1 del libro de Efesios, donde el apóstol Pablo ora para que la persona tenga sabiduría en el conocimiento de la revelación de Dios, para que la persona conozca a su Dios y sepa qué es lo que su Dios quiere con su vida.
Cuando usted conoce la visión de Dios, cuando usted entiende la misión que Dios tiene para usted, la vida cobra un sentido y un significado que trasciende el mero hecho de hacer cosas, de realizar actividades o de ejecutar acciones. Es algo que va más allá del simple hecho de hacer algo. La vida del apóstol Pablo nos enseña y nos muestra cómo un ser humano, una persona, un erudito, un conocedor, un doctor de la ley, un doctor en filosofía, una persona preparada, tan preparada que no escribió todo lo que pudo haber escrito, tan preparada que es el mayor escritor de los libros del Nuevo Testamento, tan preparada que es el que explica y define la doctrina de las enseñanzas del Señor Jesús, tan preparado que es el que le da un cierto sentido con su teología al Nuevo Testamento. Pablo, el apóstol, Pablo, el escritor, Pablo, el teólogo, y hoy día muchos se enloquecen con tanta sabiduría de Pablo, y sin embargo el apóstol Pablo expresa que tiene que darle leche y no vianda porque no son capaces de llevarlo todavía. ¿Cuántas cosas se fueron a la tumba con Pablo? ¿Cuánto conocimiento y revelación se fueron a la tumba con este hombre? Asimismo con el Señor Jesús, pero gloria a Dios, que prometió el Espíritu Santo para revelarnos las cosas que necesitamos saber. Esta noche queremos hablar de un Pablo que se encontró con Jesús y de un Pablo que entendía su misión. Pero más que Pablo, quisiéramos resaltar la manera como Dios, como Jesús buscó a Pablo y cómo añaden el elemento de Pablo a Ananías y el diálogo entre Jesús y Ananías. Todo ser humano, como Pablo, toda persona, como el apóstol, tiene una clara misión con su vida en la tierra. Hasta que usted no descubre esa misión a través de la visión, su vida carece de mucho sentido y significado. No es lo que usted quiera, es el propósito de Dios para su vida. En el versículo 14 del capítulo 26 aparece la frase: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Es una frase pagana, no es una frase hebrea. El significado de la frase Pablo lo entendió porque se refiere a, en Tarso, cómo una persona se pone a luchar contra los dioses, cómo un ser humano lucha contra aquellos contra los cuales no puede luchar. La idea de Jesús para Pablo es: ¿cómo se te ocurre, muchacho? ¿Cómo te atreves a luchar contra Dios? Que tú no sabes lo que estás haciendo. Y es bueno entender la reacción de Pablo. Cuando Pablo descubre que está luchando contra Jesús, cuando Pablo escucha de los labios de Jesús, cuando Pablo tiene la experiencia con Jesús, cuando Pablo se reúne con Jesús, cuando Pablo tiene la discusión con Jesús, el análisis con Jesús, inmediatamente la vida de Pablo cambia en ese preciso instante. Una sola reunión, una sola entrevista y aquel perseguidor se convierte de perseguidor a perseguido. Y aquel rabino judío se convierte en un discípulo de Jesús. Y aquel arrogante y perseguidor hombre de la iglesia se convierte en una persona humilde y sencilla. Y aquel miembro del Sanedrín se convierte en un predicador itinerante. Y aquel Pablo se convierte nada más y nada menos que en un instrumento de Dios. Me gusta cómo Jesús le da los detalles, pero antes, Hechos capítulo 9, me gusta la conversación de Jesús con Ananías. Leamos, por favor. Hechos capítulo 9, después que se relata la experiencia de Pablo, entonces ocurre lo siguiente. Dice el versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Una pregunta para ti. ¿Sabe el Señor Jesús dónde vive cada persona en la tierra? ¿Sí o no?
¿Sabe el Señor Jesús dónde vives tú? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Si el Señor Jesús sabe dónde vive cada ser humano, entonces Jesús sabe la necesidad de cada persona. ¿Y cómo es posible que un mundo lleno de necesidades, de personas que gritan conocer a Jesús, de personas que anhelan conocer a Dios, de personas que necesitan conocer la palabra, ¿dónde están los Ananías? ¿Dónde están las personas que tienen una comunión tan estrecha con Dios, que son capaces de hablar con Él para ir a atender a las ovejas que andan gritando y necesitando la predicación del Evangelio? ¿Dónde están los Ananías que se entrevistan con Jesús? ¿Dónde están los Ananías que van como herramientas del cielo para suplir las necesidades de los demás? Recuerde que la obra que iba a hacer Pablo, Ananías no la podía hacer. Ninguno de los discípulos hicieron la obra de Pablo. Y ahora Jesús tiene un Ananías en Damasco para decirle a Pablo lo que debe hacer. Alabado sea el nombre de Dios. Qué honor tan grande para Ananías. Primero viene Jesús y habla con Pablo y le dice: se te dirá lo que debes hacer. Y ahora viene Jesús a la casa de Ananías. No envió un ángel, vino personalmente. El mismo Jesús visitando a Ananías en su casa para decirle lo que debe hacer. Una de las cosas que los cristianos debemos entender es que el Evangelio no es de hombre, el Evangelio es de Dios. El Evangelio es poder de Dios. El Evangelio es un asunto del cielo, no es asunto de los hombres. Los más empeñados en el Evangelio son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y los ángeles del cielo. Este asunto no es de nosotros, es de Dios. El Evangelio no depende de los hombres. El éxito del Evangelio depende de Dios, pero necesita de los hombres. ¿Dónde están los Ananías? ¿Cuántos hogares en la ciudad de Santa Fe no están necesitando que se le predique el Evangelio? ¿Dónde están los Ananías para que vayan a la casa derecha, a la casa de Judas, a tocar la puerta y decirle: aquí me mandó el Señor a decirte que camine a la reunión? ¿Dónde están los Ananías? ¿Dónde están los Ananías? Ananías se asustó. Me imagino a Ananías pensando: ay, 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 van a engañar al Señor. El Señor no sabe que me está mandando para la boca del lobo. ¿Sabía Ananías quién era Saulo de Tarso? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sabía Ananías que Saulo de Tarso venía para Damasco a arrancarle la cabeza a los cristianos? Y ahora se le ocurre al Señor decirle que vaya a esa casa para que se encuentre con Saulo de Tarso. ¿Qué significa eso? Bueno, hay que darle la información a Jesús, porque me parece, dice Ananías, que él no está claro en la información que debe recibir. Mire usted lo que le dice Ananías, capítulo 9, versículo 13. Entonces, ¿qué cosa? Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque, ¿qué cosa? Instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Mi pregunta: ¿sabía Jesús quién era Pablo? Sí, por eso le dijo: ¿por qué me persigues? Mi pregunta: ¿entendía Jesús lo que estaba pasando? Sí. Mi pregunta: ¿estaba Jesús escogiendo a Pablo? Sí. ¿Conocía Jesús las intenciones de Pablo? Sí. ¿Los motivos de Pablo? Sí. El apóstol Pablo pensaba que estaba persiguiendo a personas que eran enemigas de Dios. Y cuando se encontró con Jesús y descubrió que estaba persiguiendo a Jesús, automáticamente su mente cambió, sus esquemas cambiaron, sus patrones mentales cambiaron, todo cambió. Y entonces decidió colocarse del lado de Cristo Jesús. Gloria a Dios que el Señor Jesús tenía en Damasco a un Ananías. Y yo te pregunto: ¿te gustaría ser el Ananías de Dios en la ciudad de Santa Fe? ¿A cuánto le gustaría ser el Ananías? A mí me gusta esa cuestión de predicar, pero no me gusta ir donde yo quisiera ir.